Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión ThinkCommons asociada al Data Commons Lab, la cuarta ya. Eh, pues nada, hoy la verdad es que tenemos, como decía Ibai, un panel de solo hombres, pero bueno, a pesar de eso, eh, muy interesante, creemos que va a estar la sesión. Eh, bueno, como siempre, para situar a todo el mundo, pues empezamos contando un poco qué es esto de las sesiones ThinkCommons asociadas al Data Commons Lab. Pues unas sesiones que programamos, son sesiones para hablar de datos y todo lo que tiene que ver con ellos, desde múltiples enfoques. Y están asociados al Data Commons Lab, que es un grupo de trabajo con datos que se ha creado ahora este año, a principios del 2018, en Iriki Labs, en el Laboratorio de Cultura Digital y Tecnología de Tabacalera, en Donosti. Y bueno, pues este primer año lo estamos coordinando desde Montera 34, yo, que soy Alfonso Sánchez, Pablo Rey, que está conectado hoy desde Bilbao. Hola Pablo, ¿qué tal? Eh, Hola. y, y también lo estamos coordinando junto a Ibai de Iriki Labs, que es el coordinador de Iriki Labs, que está conectado junto a Andoni desde Donosti. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Y nada, hoy tenemos una sesión en la que vamos a hablar sobre el proyecto y la web de Tu Derecho a Saber, con David Cabo de la Fundación Cibio, que está también conectado desde Madrid, creo, ¿no? Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, desde Madrid estoy. Muy bien. Y para la sesión, pues tenemos también la suerte de contar con Estefan M. Grueso, para hablar de todos estos temas, que también está conectado desde Madrid, si no me equivoco. Hola Estefan, ¿qué tal? Hola a todos, encantado de estar aquí. Muy bien. Pues nada, hechas las presentaciones, voy a contar un poco en qué consiste las sesiones, también para los no habituales. Eh, desde hace un par de sesiones venimos experimentando con un formato que la verdad es que ha salido bien, así que lo vamos a repetir hoy. Eh, es un formato de conversación más que de charla. Entonces, nosotros desde Montera, desde el Data Commons Lab, hemos preparado unas preguntas que iremos lanzándote, David, y, por supuesto, en cualquier momento que cualquiera de vosotros queráis preguntar lo que sea o hacer cualquier apunte, pues darle sin ningún problema. Eh, las preguntas están disponibles en un doc en abierto que hemos publicado por Twitter con el hashtag DCL, tu derecho a saber. Lo podéis encontrar fácilmente por Twitter. Y si tenéis preguntas para David, podéis plantearlas ahí, en ese documento, o bien, como estamos retransmitiendo la sesión a través de YouTube, el link a la sesión lo tendréis si nos estáis viendo. Podéis plantear también preguntas en el chat de la sesión. Y como siempre decimos, si os apetece saltar del medio escrito al directo, pues nos lo decís y os pasamos el enlace, y pasáis a charlar directamente con nosotros. Eh, Dicho esto, pues nada, antes de las preguntas que te vamos a ir lanzando, David, pues te presentamos brevemente, y así te lo ahorramos a ti. Luego, si quieres complementar, pues complementa. Eh, la verdad es que lo que hemos encontrado en la web de Cibio es como una descripción bastante somera de ti. Dices que eres ingeniero informático y que eres el director de la Fundación Cibio. La Fundación Cibio, bueno, yo creo que todo el mundo la conocerá, pero bueno, es una organización independiente, sin ánimo de lucro,
que se dedica un poco a vigilar las instituciones, ¿no? Y los poderes públicos, buscando como bueno, denunciar la ausencia de transparencia. Sí, sí. Sí, una mejor administración, digamos. Sí. Exacto, para una mejor administración. Y el proyecto que nos gustaría que nos contases un poco es el de Tu Derecho a Saber, que bueno, como ya hemos estado hablando fuera de directo, no nos queremos limitar exclusivamente a eso, o sea que cualquiera de los proyectos que hacéis en Cibio, la verdad es que nos parecen interesantes, así que puedes saltar de uno a otro. Este proyecto, que ya está cerrado, empezó en 2012, se cerró en 2015, luego nos contarás más en detalle por qué, pero bueno, tiene que ver con la nueva ley de transparencia, ¿no? Entonces, lo que permitía este proyecto era generaba un canal de comunicación con la administración y permitía plantear preguntas a las diferentes administraciones para conseguir respuestas, para conseguir datos, etcétera. Entonces, según se puede leer en la web del proyecto, ¿no? Y también en la web de Cibio, pues más o menos hubo como más de 1.800 peticiones diferentes a más de 900 administraciones, ¿no? Y con diferentes resultados. En la web se puede ver si la pregunta se respondió, si la respuesta fue satisfactoria. Bueno, ahora nos contarás también un poco en qué consistía todo el sistema, ¿no? Y bueno, es una iniciativa que lanzaste junto a Access Info Europe. Entonces, pues nada, hecha la pequeña presentación, pues vamos allá. Bueno, solo decir que como nos gusta en estas sesiones, seguimos experimentando. Es la primera vez que experimentamos con el formato un poco de fila cero. Para esta sesión, pues hemos invitado a Estefan a la fila cero. Bueno, un poco por todas sus últimas experimentos o investigaciones que está haciendo en este sentido, ¿no? También en torno a la transparencia de las administraciones, pinchándolas ahí de vez en cuando. No sé si quieres comentar algo de lo que estás haciendo antes de que empecemos con Tu Derecho a Saber, Estefan. Bueno, muy brevemente, yo lo que me dedico es un poco a copiar cosas que hace gente seria, como puede ser Cibio, de la que por cierto soy socio y que participaba yo en Tu Derecho a Saber, e intentar después experimentarlas un poco como a nivel de ciudadano. O sea, yo hay muchas de estas cosas que me interesan saber cómo podemos enfrentarnos a ellas, pero si no tengo una estructura, si no tengo una formación especial, si no soy abogado, si no tengo recursos, y entonces un poco lo que hago, ¿no? Y pues con la ley de transparencia me estoy dedicando desde que salió a nivel ciudadano por cuestiones profesionales, pero también por curiosidad y por probar cosas, a forzar a la administración a que comprenda que esa ley está vigente y que tiene la obligación de darnos datos, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues también estoy siguiendo otras líneas de investigación un poco que va todo en lo mismo, ¿no? En esa especie de ciudadanía activa, ciudadanía proactiva, y qué es lo que puede hacer una persona sola para pedir cuentas al gobierno y para participar en la vida pública, no más allá de votar cada 4 años. Y bueno, ya os contaré otro día en detalle, pero básicamente decir que la ley de transparencia me parece una herramienta muy importante, siendo una ley fallida. Es una herramienta que se puede usar, se puede sacar muchas cosas. La gente civil hace un trabajo espectacular. Alguna prensa, algunos periodistas están también sacando ya datos y es un derecho y obligación de todos el usarla y el trolear y el probar y el conseguir que la administración acabe haciendo públicos esos datos de forma proactiva en vez de que se los tengamos que ir pidiendo uno a uno, ¿no? Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Aquí en el documento tenemos varias preguntas. Yo creo que podemos empezar por esto que hablábamos antes, David, bueno, de que Tu Derecho a Saber cerró en 2015. Ahora nos contarán los detalles, básicamente porque la Administración dejó de aceptar peticiones de información por correo electrónico, ¿no? Que era el medio que utilizabais vosotros para canalizar esas peticiones de la ciudadanía, ¿no? Bueno, esta entiendo que es una de las medidas que puso en marcha la nueva ley de transparencia, ¿no? Entonces queríamos preguntarte qué más cambios significativos introdujo esta ley en este sentido, o sea, si alguno más de estos cambios
cambió la manera de conseguir datos de la administración, un poco por dar contexto a lo que hacéis. Sí, y yo si quieres, antes de responderte a esa pregunta, te cuento un poco para los que no hayan visto o no sepan qué es Tu Derecho a Saber, en 3-4 minutos cuento un poco la idea y luego si queréis hablamos de Cibio, de otras cosas. Pero bueno, la idea básica de Tu Derecho a Saber era importar a España un proyecto que habíamos visto en Reino Unido que funcionaba muy bien, que allí se llamaba What Do They Know, el ¿qué saben ellos? Y era una web de una ONG, My Society, que básicamente canalizaba decenas de miles de preguntas de los ciudadanos cada año. Y la gracia un poco de todo el asunto es que tanto la pregunta como la respuesta eran públicas, ¿vale? Eso es un poco el núcleo o el factor clave de todo esto, es que tanto las preguntas que hacía la gente como las respuestas que recibían de la administración eran públicas. Entonces, por un lado, tú podías hacer un seguimiento de quién respondía y quién no, lo cual servía para asegurarse que las administraciones estaban ahí vigiladas, que no escribías a un agujero negro. Y luego, un poco en la línea de lo que comentaba Estefan, que por cierto es uno de los más preguntones de España, Estefan decía que no haya que preguntar todos lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces, la idea también era que ya que han contestado a uno, pues automáticamente la respuesta es pública, con lo cual el que viene detrás lo encuentra en Google y no tiene que volver a preguntar y estar 2 meses persiguiendo a la administración, ¿no? Entonces, la idea era esta. Entonces, como era código abierto, lo importamos a España y la idea era facilitar un poco en el año 2012, cuando aún no había una ley, que ahora te cuento un poco lo que cambió con la ley, no había cultura nadie sabía qué es una ley de transparencia, qué significa esto. El objetivo era un poco facilitarle a la gente que a través de una web muy sencilla que pudieran hacer preguntas. Entonces, Tu Derecho a Saber, como no había ley de transparencia en España, se aprovechaba, digamos, un vacío legal donde nosotros enviábamos correos electrónicos a las administraciones diciendo: hola, soy un ciudadano, quiero saber esto. Entonces, como era un tema alegal, no estaba claro qué derechos tenías a recibir respuesta, había un 10% de administraciones que respondían y la gran mayoría no. Pero una de las cosas que cambió con la ley, y luego podemos comentar que... Uy, ¿no me oís bien? No sé si me estáis diciendo que no me oís bien, pero bueno. Sí, yo también. Tú me oyes, ¿no? Que una de las cosas que cambió con la ley es que la ley dijo, en teoría era para garantizar el derecho a la gente a recibir una respuesta, pero básicamente dijo que tú solo podías hacer preguntas si te identificabas con nombre y apellidos y DNI electrónico, básicamente. Lo cual hizo que se complicara muchísimo el proceso, porque lo que hasta ahora eran unos correos que la gente contestaba o no, un poco si tenía buena voluntad, de repente todo el mundo se excusó, todas las administraciones empezaron a decir que si no seguíamos el canal oficial y el formulario oficial que habían puesto en su web, que no nos iban a responder. Entonces, durante el primer año, nosotros, bueno, luego podemos entrar en el detalle de cómo funcionaba esto, pero hicimos un esfuerzo durante un año para hacer nosotros de puente y copiar las preguntas y las respuestas en los formularios oficiales, pero llegó un punto en el que cada ayuntamiento tenía una web distinta para recibir preguntas, cada uno tenía unos requisitos distintos, de repente había 300 formas distintas de recibir preguntas y tuvimos que cerrar la web por eso, ¿no? Entonces, a pesar de que irónicamente, a pesar de que la ley se supone que servía para dar mayores derechos a los ciudadanos, frente a una situación anterior que era todo gris, al poner una serie de obligaciones formales, lo que consiguió es que todo se complicara mucho, que cada administración decidiera tirar por su lado y que básicamente matara el proyecto. Muy bien. Pablo, no sé si tienes tu acceso al doc. Yo lo he perdido ahora mismo. O sea, no tengo el doc delante. No sé si me oís. Yo te oigo, ¿eh? Yo tenía las preguntas, me las puedo leer. Espera, a ver. Vas a hacerte. Pero bueno, mientras tanto, también, o sea, que yo puedo seguir hablando. Era por no monopolizar, pero también, si queréis, mientras encontréis las preguntas, os cuento un poco el Cibio. Como esta sesión va de datos, nosotros hemos evolucionado bastante estos años, porque de hecho yo soy ingeniero informático, mi bio detallada está por ahí,
quiero decir, no es ningún misterio, pero quiero decir, yo cuando empecé junto con Jacobo Eloso, empezamos Cibio, nuestra idea, estábamos muy influenciados por todo el movimiento de datos abiertos, Open Data, cosas así, que por aquel año 2010, 2011, 2012 estaba como muy de moda y parecía que los datos iban a surgir automáticamente de todas partes y que iba a ser todo maravilloso. Y de hecho, Tu Derecho a Saber surge un poco, y toda la lucha que empezamos a hacer con la ley de transparencia surge porque enseguida vimos que todo este paraguas de los datos abiertos se usaba para dar una imagen de apertura, pero con datos que realmente no eran relevantes políticamente o que no eran los más demandados por la ciudadanía. Entonces, muchas administraciones decían, ya me encargo yo de publicar los datos que quiere la gente, pero es muy importante que haya una ley de transparencia, una ley que te permita pedir exactamente lo que quieres, porque la información realmente relevante nunca va a ser la que proactivamente den las administraciones, ¿no? Entonces, está bien que se publiquen cosas por iniciativa propia, pero es muy importante que los ciudadanos tengan esa herramienta para exigir, ¿no? Y Tu Derecho a Saber encajaba en esta línea de activismo de decir, mira, es que los datos que quiero no están en vuestro portal, dámelos, aquí te los pido. Bueno, parece que estamos teniendo problemas, tanto Pablo como yo, para... David, ¿me oyes? Sí. Vale. No tengo ni la más remota idea de... No conozco detalles de Tu Derecho a Saber ni de la ley de transparencia, pero no sé si la ley de transparencia plantea o se puede plantear un sistema único de formato de esa información o de acceso de esa información. No sé si esto se ha llegado a plantear o si la propia ley abre la puerta a eso, que básicamente que las búsquedas puedan ser homologables a todas las administraciones y que incluso las bases de datos puedan estar al menos unas al lado de otras. Claro, en realidad la ley de transparencia no está tan orientada a datos como a información. Entonces, tú puedes pedir la información que quieres, tú puedes decir que te la den en formatos abiertos, lo cual a veces se respeta y muchas veces no. O sea, tú puedes pedir... Luego entramos un poco en lo que la ley dice, no recuerdo las palabras exactas, pero sí dice algo de que se facilitará en formatos abiertos si es posible. Hay un ruido de fondo de la hostia. Si cada administración tiene una forma que es cada uno de su padre y su madre, o si se puede buscar una forma o unas condiciones comunes a la hora de pedir esa información. Claro, no, y sería estupendo, ojalá, de hecho, Tu Derecho a Saber en el modelo inglés es un poco el objetivo, es ese, que haya un único lugar donde tú como ciudadano digas, mira, es que no tengo ni idea de si los datos de tráfico los tiene el ministerio o los tiene el gobierno vasco, porque no sé si esto está transferido o no, mira, no lo sé, o no sé en qué portal cada uno tiene no sé qué. Entonces, la idea precisamente de Tu Derecho a Saber, que es la copia del modelo inglés, era que en una misma web tú llegaras, hicieras tu pregunta, eligieras un organismo de una lista y ya está. Y eso funcionaba bien cuando todo esto funcionaba a base de correos electrónicos, que es fácil, tú mandas un correo y ya está. El problema es que como cada administración y cada comunidad y cada ayuntamiento se ha montado su propio sistema y unos te piden tu dirección física, otros te piden el DNI, otros te piden no sé qué. Luego, además, en el momento en que aparece un certificado electrónico en medio, ya no es tan fácil como hacer un pequeño adaptador que se asegura de que va a ir al formulario y mandar la pregunta, sino que de repente ya es como, tengo que tener un certificado electrónico. Entonces, el modelo de Tu Derecho a Saber iba por ahí, el intentar canalizar todo esto, porque en la práctica cada administración se monta la guerra por su cuenta, pero dadas las complejidades del proceso, ni siquiera nosotros desde la sociedad civil somos capaces de unificar porque es todo demasiado complicado. De que nadie, ni siquiera a nivel de comunidades autónomas, nadie ha intentado, digamos que cada administración prefiere tener su propio portal de acceso y es bastante complicado para el ciudadano. Claro, inicialmente era todo totalmente automático porque un poco la idea, el núcleo de la idea de todo esto, que fue una idea muy ingeniosa en su momento,
lo que hacía la aplicación inglesa o el código, lo que hacía el código que es de código abierto, es que básicamente tú ibas ahí a la web, ponías una pregunta, decías ministerio de tal. Y lo que hacía la aplicación era mandar un correo y la dirección de respuesta de ese correo era una dirección única, ¿vale? Eran todas @tuderechoasaber, pero el nombre de la cuenta era único, de forma que en el momento en que llegaba cualquier respuesta a ese buzón, la aplicación automáticamente cogía la respuesta y la colgaba en la web, ¿no? Entonces, todo el proceso funcionaba solo. Había moderación, pero era un poco a posteriori porque se basaba, en general todo funcionaba bien, pero bueno, si hacía falta se podía ir y borrar spam o se podía borrar un out of office que llegaba así tal cual, pero inicialmente todo era automático, porque en el momento en que todo funciona con correo es todo muy sencillo. Entonces, el problema aparece en cuanto se meten requisitos de certificado electrónico y cosas así. Y Estefan estaba pidiendo la palabra. Sí, yo quería decir que en cuanto al tema de los formatos y que tienen que ser utilizables y que lo dice la ley y tal, otra de las cosas que intentamos hacer es, o que intento hacer yo y otra gente que también usa la transparencia, es realmente educar al Estado. O sea, hay que explicarles que un PDF escaneado, eso no es un documento reutilizable, no es un documento con el que se pueda trabajar y la ley de cierta forma obliga a que nos den datos con los que podamos trabajar, ¿no? Entonces, alguna vez, cuando el tiempo te lo permite, hay compañeros que han recurrido cuando le han presentado la información, pero en un PDF de ese tipo, ¿no? Insistiendo que se presente en un formato que se pueda trabajar mediante una máquina, ¿no? Y ya pues ha vuelto milagrosamente el documento en un PDF de los que sí se puede scrapear fácilmente y sacar los datos, o en algún otro formato mejor, ¿no? Con lo cual hay que hacer también realmente una labor didáctica, ¿no? Yo creo que hay mucha resistencia a esto de la transparencia y una parte que me imagino que es legítima, en el sentido pues que hay muchos señores funcionarios y muchas estructuras que llevan trabajando de una forma durante decenas de años y ahora de repente se encuentran con este nuevo mundo donde cualquier ciudadano puede pedir lo que quiera y que determina si tiene derecho o no y qué se le da y cómo se lo da. Eso es una parte que es legítima, que entiendo que puede haber cierto desconcierto y lo hablamos entre todos. Y la otra parte está también la resistencia, ¿no? Yo creo que no habría que dejar de hablar de todo lo que está litigando fundamentalmente el gobierno central para no dar algunos datos que claramente son de dominio público, ¿no? Aquí, pues yo qué sé, yo recordaría la labor que están haciendo los compañeros del diario.es, que hicieron una petición sobre publicidad institucional de 8 de 10 ministerios de una serie de años. Por supuesto, negaron los datos, se recurrió al Consejo de Transparencia, el Consejo le dio la razón al diario, pero empezó a litigar en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo los ministerios y al final ya van saliendo los juicios y de repente vamos a conocer en qué se ha gastado ese dinero público, que además es muchísimo dinero, a quién se ha dado, en qué medios se ha gastado y eso quizá a lo mejor cuando estudiemos eso nos permite hacernos un mapeo de intereses o cualquier tema. El tema es que la información es nuestra y tenemos derecho a tenerla, ¿no? Otro punto también que habría que hablar también es cómo se están adaptando las administraciones a esta ley de transparencia, ¿no? Por ejemplo, la ley viene otro párrafo que dice que las entidades tienen que identificar de cierta forma las cosas más pedidas y publicarlas proactivamente, que me parece que es otra cosa interesante, ¿no? Y nosotros, de cierta forma, los ciudadanos nos podemos quizá coordinar si hay algo que nos parece interesante, vamos a pedirlo mucho y debido a que se pide mucho, pues entonces ya el Estado debería de coger y, aunque va a acabar haciéndolo por comodidad fundamentalmente, pero va a coger y lo va a publicar de forma proactiva y no va a haber cómo que solicitarlo más, ¿no? Y después también un poco los trucos y las trampas que vienen de esta ley de transparencia o estas nuevas formas, ¿no? En el caso de la publicidad institucional, por ejemplo, lo que están empezando a hacer los distintos gobiernos, ¿no? A distintos niveles es ya no van a contratar directamente con medios, sino que es que le dan todo el dinero a una agencia y esto lo van a comunicar. El 100% de los fondos han ido a la agencia X y esta agencia X, que es una entidad privada, el que la va a repartir entre distintos medios según unos criterios que ya no podemos conocer, con lo cual es una forma como de sortear la ley de transparencia, ¿no? En este caso es muy claro, en este que os cuento la publicidad institucional, pero yo creo que es una cosa que tenemos que vigilar en general, ¿no? Esas nuevas formas que va a haber de darte datos pero que no sirven para nada o cuestiones que yo hacía que generaban una serie de datos, lo voy a hacer de otra forma, con lo cual puedo esconderme más. Preguntamos. Hola, David. Yo quería preguntarte, el certificado electrónico se me ha ocurrido que podría ser que, aunque una información sea pública y haya derecho a conocerla, puede ser una información sensible. Y igual, el correo electrónico, cualquiera de otro país que le interesa una información que va a usar comercialmente, pues la administración le pide identificarse, ¿no? Para saber a quién le estoy dando la información. O no, o se puso el certificado electrónico porque dijo, voy a poner barreras, ¿no? Sin más. No te he oído muy bien. Me estás diciendo que sí puede haber información que es pública, pero que a la vez es sensible y que es normal que se pida identificación. ¿Eso es lo que me ha parecido oír? Sí, creo que sí. Vale, no, entonces la contradicción aquí básica es, o sea,
en general, toda la información que tiene en poder la administración, por defecto, toda esa información es pública, es decir, ha sido creada con los impuestos de los ciudadanos. Tú como ciudadano tienes derecho a saber y a tener acceso a esa información, y es un poco lo que reconocen todas las leyes de acceso a la información en el mundo. Dicen, por defecto, todo debe ser público. Obviamente hay excepciones, y porque estamos hablando de información de la administración, no estamos hablando de cuánto cobra mi vecino, ni de cuánto ha pagado de la renta mi vecino, ni cosas así. Es información de la gestión del Estado. Entonces, todo eso por defecto es público. Hay todas las leyes de transparencia o de acceso a la información, que es un poco lo mismo. Todas las leyes reconocen que hay una serie de excepciones, como puede ser la seguridad nacional, ¿vale? De cuál es el plan secreto del Ministerio de Defensa o no sé qué, eso no te lo doy. Pero quitando excepciones de privacidad, seguridad nacional o interés comercial en algunos casos, es decir, de que yo soy una empresa que estoy haciendo un trabajo para el Estado y hay ciertas cosas que no se pueden saber porque es mi secreto comercial, con ciertas limitaciones. Entonces, pero por defecto todo es público, y lo que hay unas excepciones, y en el caso de que haya dudas, lo que reconocen las leyes de transparencia es que tú tienes derecho a ir a un juez o a un comisario, del modelo cambia un poco en cada país, para que esta persona neutral, que puede ser un juez o puede ser un comisario de acceso a la información, evalúe y diga, pues qué sé yo, por ejemplo, tú no puedes pedir, qué sé yo, o sea, tú puedes pedir, por ejemplo, o en Irlanda, por ejemplo, pedían los registros de llamadas del teléfono del primer ministro, ¿vale? Entonces, tú eso no se lo puedes pedir de una persona normal. Pero cuando en Irlanda dicen, bueno, esto tiene interés público porque es el presidente, o cuando en Estados Unidos piden los correos de ciertos altos cargos, tú no puedes pedir el correo electrónico de cualquier funcionario al azar. Pero si se considera que es un alto cargo, se dice, bueno, esto tiene un interés público porque esta persona está tomando decisiones importantes. Entonces, esa decisión, que a veces no es clara, porque obviamente por un lado tienes la privacidad y por otro tienes el derecho a la información, pero en cada país pues puede ser un juez o una cierta persona neutral que toma esa decisión. Y en cualquier caso, lo que no tiene sentido es dar esa información en función de quién la pide, porque al final, si esa información es pública, si un ciudadano tiene derecho a saber, cualquiera tiene derecho a saber. Entonces, la ley española es mala precisamente porque las excepciones son muy amplias y son muy vagas, y porque el proceso lo que estamos viendo también en la práctica es que el proceso por el que se juzga que algo, quién decide qué derecho vence, aunque el Consejo de Transparencia, que es el órgano un poco regulador, muchas veces está tomando las decisiones a favor de la sociedad civil o del que pregunta, muchas veces no tiene el poder para imponer su decisión y el gobierno le está poniendo un montón de trabas, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de problemas de implementación. Pero la idea básica es la información es pública por defecto, con unas excepciones, y a la administración le da igual quién pregunta, porque la información es pública. Entonces, ¿por qué te tengo que contar yo quién soy o qué quiero hacer con la información? Que es un problema que nos hemos encontrado mucho, que te dicen, ¿y todo esto para qué lo quieres saber? Y es como, ¿y a ti qué te importa? O sea, quiero decir, yo estoy ejerciendo un derecho, y cuando tú ejerces un derecho no tendrías por qué tener que dar explicaciones. No es lo mismo que la información la pida un ciudadano que está gestionado por un gobierno a que la pida un ciudadano de un país vecino que le interesa saber las inversiones en el sector primario, por ejemplo, para tomar decisiones. Incluso que sí, que esa información igual la puede encontrar, pero si la pregunto y me la dan, pues me la ahorro. Entonces, en función de eso, la va a utilizar para su propio beneficio, aunque sí es pública, y al final la va a encontrar. Dice, bueno, yo la pido y me la dan. Entonces el ministerio quiere saber, hombre, del país de al lado nos están preguntando esto. O sea, que están al tanto de lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, pero tú puedes usar la ley de transparencia para tu propio beneficio. Quiero decir, como todo derecho, quiero decir, la ley de transparencia, el hecho de que tú tengas derecho a pedir información, no es solo para gente como Estefan que lo hace por el bien común. Quiero decir, yo puedo usarlo para mis propias movidas y está bien, es un derecho. Obviamente, también podemos hablar de qué hacer que si alguien intenta abusar el derecho, ¿no? Si alguien manda 500 preguntas seguidas a alguien, o si... Entonces, eso generalmente se limita. O si, por ejemplo, tú pides algo que le va a costar a la administración 3 meses de trabajo porque tú pides una información que no está disponible, sino que pides un informe de que quiero un informe, no sé qué, la administración tiene derecho a decirte no. O sea, y esto depende del país. En algunos países te dicen, yo por esto te cobraría, o directamente lo que se dice en España es, yo no tengo por qué reelaborar información. Es decir, tú puedes tener acceso a un documento
o a un acta o algo así, pero tú no puedes pedir informes a medida. Entonces, si tú eres un ciudadano francés o extranjero que pides información sobre unas inversiones en España, pues bueno, pues tú tienes derecho. Y da igual porque lo pidas. Y da igual si lo haces porque te viene bien para tu empresa, porque crees que puede haber negocio y tal y cual. Pues vale, si tú le quieres pedir al Ministerio de Fomento información sobre sus inversiones para hacer negocio, pues ole tus huevos. La idea que yo digo es que por eso piden el registro electrónico, para saber quién nos está preguntando, porque el correo electrónico lo puede enviar, no se sabe quién. Entonces, si sé claro, pero dónde está el origen de la pregunta, pues yo puedo saber, vale. Claro, pero lo importante aquí es que yo como ciudadano tengo derecho a preguntar y no tengo por qué, y a la administración no puede, que no es asunto de la administración el por qué pido la información. Es como si yo digo que tengo derecho a la libertad de expresión y que quiero abrir un periódico digital y que la administración me tuviera que dar una licencia y decir, pero ¿para qué? Pero tú, ¿de qué vas a hablar? ¿No? Y es como, bueno, ¿y a ti qué te importa? Entonces, es muy importante que el derecho que asumamos que los derechos son nuestros y que no están a merced de que el funcionario de turno o el organismo de turno tome una decisión que es un poco lo que se ha criticado, no tiene nada que ver, pero bueno, lo que se ha criticado mucho, por ejemplo, con la ley SINDE de por qué de repente ya no son los jueces los que deciden, sino que hay una comisión administrativa que decide que esta web sí y esta web no, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. ¿Por qué un funcionario que yo no sé quién es y va a tomar una decisión a la que yo no voy a poder recurrir, que va a decir, no, espera, es que tú, como eres de la ONG no sé qué, que está haciendo campaña para no sé qué, no te voy a dar la información, porque veo quién eres y no te la quiero dar? Y es como, no, o sea, si eso que me lo diga un juez, pero no está bien que la administración tome decisiones basadas en quién ejerce un derecho. Y esto no lo digo porque sea anarquista, hippie, loco y tal y cual. Quiero decir, el propio Consejo General del Poder Judicial es de los pocos organismos en España, creo que la CNMC también, no estoy seguro, pero el Consejo General del Poder Judicial no pide identificación en su web para preguntar cosas. Y el Ayuntamiento de Madrid también abre un canal donde tú no tienes por qué identificarte porque se reconoce que tú no tienes por qué tener que contar tu vida, básicamente. Dale, Estefan. Ese requerimiento del registro electrónico de la identificación electrónica, ¿no? Es lo que... Sí, nosotros estamos muy en contra del registro electrónico, aparte de por todo el rollo este de por qué tengo que decirte quién soy, más allá de una dirección para que me respondas, también por los problemas prácticos que implica quiero decir, cualquiera que haya intentado enviar cualquier formulario en una web oficial se ha arrancado pelos de la cabeza porque no tiene la versión de Java correcta, porque usa Linux, porque Internet Explorer 9 ya no lo venden, pero es el que me pide, o tu versión de navegador es demasiado moderna. Entonces, los problemas que nos encontramos a la hora de mandar preguntas con certificados electrónicos es el horror. Y yo soy informático, tengo todos los navegadores del mundo, máquinas virtuales y es el caos. Quiero decir, teníamos un ordenador en la oficina con Windows 2000 no sé cuál, solo para mandar solicitudes. Entonces, aparte de todos los problemas de principio, está todo el rollo de que a la hora de la verdad lo del certificado electrónico es el caos. Y ya no te digo si usas un certificado electrónico de organización como es el de Cibio, que ya explotan los sistemas. Pero ¿esto qué es? No eres una persona, eres una organización. Eres como... me explota la cabeza. Y da muchísimos problemas. Yo, bueno, retomando un poco lo que decía Estefan sobre la parte más didáctica o más pedagógica de este tipo de procesos de reclamación de información y en concreto sobre vosotros, ¿no? Sobre tu derecho a saber, ¿consideráis que hay un objetivo como pedagógico en tu derecho a saber? ¿Era más algo dirigido a la gente? Quiero decir que para que la gente tome conciencia de que tiene que pedir datos y cómo lo tiene que hacer, ir educando en ese sentido, que creo que también es necesario y es importante, ¿o era más dirigido a la administración para también meter un poco en vereda a la administración y hacerle ver cuáles son sus lagunas? Nosotros a esto en el grupo le llamamos alfabetización, ¿no? Intentar como crearnos una cultura mínima sobre la información y los datos a nivel ciudadano, quiero decir. Y eso, nos gustaría saber si ese es el objetivo y si hay proyectos en los que estáis en lo mismo.
Sí, no, totalmente. La labor didáctica es fundamental. Quiero decir, en el proyecto original inglés, yo creo que había una parte más simplemente práctica de, pues aquí puedes venir, haces las preguntas, es muy fácil, otros pueden venir detrás y no tienen que volver a repetir la pregunta. Y está muy bien porque era en un país donde funcionaba esto, ¿no? Preguntabas y te respondían. En España, claro, nosotros hicimos esta web antes de que hubiera ley. Entonces, la función nos dimos cuenta de que podía tener mucho valor haciendo otras cosas como las ventas. Entonces, tenía varios usos, digamos, la web. Por un lado, tenía una labor de control, porque lo que nos decían el gobierno cuando estaba hablando de tramitar la ley y tal, decía, no, pero esto ya funciona muy bien. Quiero decir, en España no hay ningún problema, todo bien. Tú preguntas y te responden. Y era, bueno, iba a decir, bueno, no sé si puedo hablar como, no sé si puedo decir tacos aquí en directo, pero básicamente nos decíamos, esto es mentira. Nos decía, los cojones. O sea, es mentira y entonces lo bueno de Tu Derecho a Saber es que nos servía para decir, mira, de cada 100 preguntas que se envían, nos responden 10. Y las 10 más fáciles, claro, ¿eh? Las 10 de las preguntas de que no tienen ningún trabajo. El 50% ni te respondían y el otro 30 un 30 te decían que no y otro no. O sea, o sea, por un lado, una parte tenía una labor de denuncia y de activismo y de decir, esto es real frente a los indicadores de transparencia de que España lo peta y somos los mejores del mundo de Champions League, estamos demostrando que esto funciona muy mal. Eso era una labor, pero la otra labor, eso era por el lado un poco del que tiene que responder, pero entonces la otra misión es un poco lo que tú decías, por el lado del que tiene que preguntar. Porque lo que nos encontramos es que, a diferencia de Inglaterra, donde la gente tenía un poco asumido este derecho, en España nadie, y es normal, nadie sabía que esto era posible. O sea, y nadie se ha molestado en explicar qué es una ley de transparencia, que es básicamente te reconoce el derecho a acceder a cualquier información pública. Entonces, si la gente no sabe que tiene derecho a preguntar, porque no te lo han explicado en el colegio, nadie te lo ha dicho, no sabes que es normal en el resto de Europa y que es lo más básico, entonces la gente no sabe que tiene este derecho. Entonces, nosotros nos servía para decir, tienes este derecho y como de primeras es muy difícil que se te ocurra una pregunta, porque dices, ¿qué pregunto? Servía para que tuvieras lo que estaba preguntando gente en otros sitios. Pues en Alicante, una persona pregunta a su ayuntamiento que cuánto dinero le han dado a los toros. Y en festejos taurinos y no sé qué. Pues nosotros lo movíamos y decíamos, fíjate lo que han preguntado en Alicante. Entonces, alguien de Murcia o de Santander podía decir, hostia, pues me gusta la pregunta, pues yo también la hago, ¿no? Entonces, y podía copiar y pegar y podían replicar la pregunta y tal y cual. Bueno, inicialmente a nivel nacional, pero bueno, también luego con ayuntamientos y tal. Entonces, obviamente sí, tenía una labor didáctica y servía un poco para ayudar a la gente que se bloqueaba un poco, porque Estefan, por ejemplo, hace cientos de preguntas, pero es un caso raro, porque ya le ha pillado el ritmo y ya hace una detrás de otra, pero a la gente, y esto a mí me sorprendió mucho, yo pensaba que la web lo iba a petar, porque la gente iba a tener un montón de curiosidad acumulada, no sé qué, y lo que nos encontramos es que a la gente le costaba horrores, pero, o sea, horrores preguntar. O sea, y nos escribe un montón de gente quejándose de cosas y le decíamos, oye, pues te estás quejando de que el colegio de tu hija no sé qué, ¿por qué no pides el contrato de mantenimiento de tal? Y era como, uff, pero yo cómo pido esto, ¿no? Entonces, hay un salto enorme que yo no valoré en su momento, pensaba que iba a ser menor. Hay un hueco enorme entre la gente que se queja de algo y que es capaz de hacer una pregunta o una solicitud concreta de información para empezar un poco el proceso de protestar, ver qué ha fallado, si es corrupción o es incompetencia o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea de la web era un poco facilitar todo esto. Y aunque hemos cerrado la web, nosotros desde Cibio todos los años, generalmente después del verano, por septiembre, octubre, organizamos un taller anual donde invitamos a ONGs y asociaciones de vecinos y a periodistas y gente así para explicarles un poco qué es la ley y para qué sirve todo esto, ¿no? Aunque la web ya no esté, tú sigues teniendo el derecho y entonces seguimos haciendo estas labores didácticas. Preguntaba Pablo que no puede usar el micro, que efectivamente cuál ha sido la evolución de... Sí, sí, estamos con la tecnología. Que cuál ha sido la evolución de Tu Derecho a Saber, si hay ya o habéis pensado alguna aplicación que se adapte a las nuevas circunstancias, una segunda parte, no sé. Ya, lo que pasa es que yo soy informático y en algún momento me planteé si
tendría sentido luchar con el certificado electrónico del portal de transparencia. De hecho, lo empecé a mirar para ver si nos podía avisar de cuando había respuestas y cosas así, pero aparte de que es extremadamente complejo y que cuesta que funcione el navegador, o sea, intentar hacerlo ya por fuera de esto es el caos. O sea, de hecho, durante un año nosotros lo que hacíamos era copiar las preguntas que nos llegaban en nuestra web, ir al formulario del portal de Transparencia Nacional, pegarlo y luego todos los días ir a ver si había respuestas, para si había una respuesta, copiar la respuesta y pegarla en nuestra web. Y esto lo hicimos un poco, era casi una performance de protesta, esto lo voy a sacar aunque me tenga que dejar aquí los dedos en el teclado. Entonces, si solo fuera ese obstáculo, si solo hubiera un enemigo y una valla, dirías, bueno, pues yo qué sé, me monto aquí un sistema de crowdsourcing o yo qué sé, o lo resuelvo. El problema es que como hay 100 webs distintas de 100 organismos, bueno, 100 o por no decir 500 o 1000, entonces lo que hacemos ahora, una vez al año, también a veces hacemos, por ejemplo, un maratón de preguntas para gente que no consigue hacer la pregunta, que nos la manda y nosotros la hacemos, ¿no? Y no te imaginas el trabajo que da encontrar el portal donde hacer la pregunta de la Universidad Complutense de Madrid o de la comunidad y luego resulta que ese día no funciona y tienes que volver una semana después. O sea, el día a día de lo que cuesta hacer una solicitud de información es terrorífico. Y dentro de lo que cabe el portal nacional, el portal de transparencia, es feo y es incómodo y da muchos problemas, pero al final más o menos funciona. Quiero decir, tenemos nuestros altibajos y hemos tenido problemas y tal y cual, pero bueno, el problema es cuanto más bajas a un ayuntamiento o a un organismo de una cuenca hidrográfica que le tienes que pedir no sé qué, ahí ya es para cortarse las venas, porque la cuenca hidrográfica del Segura o no tiene página para hacer preguntas, o no funciona, o te pide que le mandes una carta con un sello de no sé qué. Entonces, hay una exuberancia de problemas según bajas en niveles que hacen imposible que el centralizar esto, desgraciadamente. Entonces, mientras no se reconozca que puedes mandar un correo electrónico y te tienen que responder, es misión imposible. Veía a Estefan moverse mucho en la silla, no sé si es que quería añadir algo. No, estaba pensando en una experiencia que tengo yo ahora. Estoy pidiendo los contratos y las recaudaciones de los parquímetros municipales de un pueblo de Cádiz. Y es una aventura, o sea, es una aventura. Me llamó por teléfono un señor de la Diputación de Cádiz diciendo, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? Y yo, bueno, yo uso un portal de transparencia de Diputación, ¿no? Hay algunos pequeños organismos o pequeños municipios que entonces lo que hacen es que, digamos, delegan esos servicios en este caso en la Diputación, ¿no? Pero efectivamente, como dice David, realmente a veces muy complejo y muy manual, ¿no? Dos cositas muy breves. La primera, comentaba el compañero de Iriki Lab sobre esa información que puede ir a manos de terceros y tal. Hay que entender que esto de la ley de transparencia y esta información que es de acceso público es como una especie de mínimo. O sea, aquí raramente te dan información, vamos, raramente o nunca, te dan información estratégica que pudiera ayudarte a. Es como el mínimo de la información que hace falta como para rendir cuentas, ¿no? Y de hecho muchas de ellas deberían de publicarlas proactivamente. Entonces realmente no, y como bien decía David, tenemos derecho a usar eso, ¿no? Es como otro tipo también de datos que se reutilizan, como los datos meteorológicos o algún tipo de datos que genera el Estado, que hay empresas que tienen derecho a usarlo para lucrarse, para hacer exactamente lo que quieran. Pues esto un poco es algo parecido, ¿no? Estamos como en el absoluto mínimo de la fiscalización, tanto ciudadana o de grupos organizados o de quien sea, al Estado, a su labor, fundamentalmente también en lo económico, en la gestión, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual es una cosa como de mínimos. Me hace gracia lo de los correos. Yo pido correos electrónicos como un campeón. Nunca me los dan. De hecho, quiero intentar litigar estoy ahora mismo todavía los recursos, pero me gustaría que un tribunal me explicara por qué no dan correos oficiales de una dirección de correo oficial a una empresa o a otra dirección de correo oficial, ¿no? En España esto de los correos electrónicos está como bastante complicado, mientras que en otros países, los sajones fundamentalmente, es como un derecho absolutamente claro, ¿no? Y por último quería decir, no, se me ha ido la cabeza, así que después retomo. Lo siento, me he quedado. No, y añadir un poco a la línea de lo que dice Estefan, de que, claro, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es luego lo que te encuentras en el día a día con un montón de problemas de gente que o no conoce la ley o la ignora o lo que sea. Y por eso, digamos, que la lucha, o sea, nuestra lucha, digamos, más activista, que empezó hace 6 años haciendo esta web para concienciar a la gente y presionando para que hubiera una mejor ley y tal y cual, o sea, nosotros seguimos presionando y ahora la guerra está un poco en los juzgados,
porque tanto nosotros como el diario, como Estefan y hay distintas gentes, lo que hacemos es explorar los límites de la ley, llevando a juicio ciertas cosas. O sea, las preguntas cuando no te responden las acabas llevando hasta el final. Nosotros también ahora estamos en el Supremo y es un poco la línea de batalla está ahí. O sea, el cómo se interpreta la ley y a qué tienes derecho y tal y cual es algo que se está decidiendo ahora en los juzgados y se está creando jurisprudencia ahora. Ya me he acordado, muy brevemente. Primero, David debería hablar un poco más del proceso que tienen ellos porque es un proceso totalmente fundamental y del cual depende el futuro de la democracia. Básicamente, no quiero exagerar, pero básicamente estamos ahora mismo en el punto que si sale mal el juicio podemos cerrar este país. No quiero exagerar, pero lo voy a hacer. No, esto es un poco así. No, brevemente, dos cosas. Sobre la continuación tecnológica de tu derecho a saber, yo personalmente estoy ahora mismo trabajando conceptualizando una especie de interface humano para hacer preguntas de terceros. Pero básicamente no va a ser algo tecnológico, sino ofrecer una especie de servicio que sean como unas horas por semana de usted quiere saber, pues yo lo hago por usted. Lo hago como certificado, lo hago manualmente, va a ser una cosa como poco efectiva, pero me parece muy importante que gente que no podía ni imaginarse que de repente puede irse a la administración y que tiene obligación de contestarle, por lo menos para determinadas cuestiones, ejerzan ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo un poco cómo lo hago. Y dentro de eso tengo un proyecto, lo que pasa es que esto es un poco más complicado, pero os lo voy a contar, que a mí me gustaría hacer una cosa que sería coger una serie de técnicos, 3, 4, 5 personas, irnos a un pueblo pequeño, a una cosa que sea manejable, pues no sé, no más de 1.000, 2.000 habitantes, hablar con el alcalde, que nos deje el pabellón, juntar a toda la comunidad allí, a todos los habitantes y pasarnos una semana viendo un poco las problemáticas que tienen y organizar una estructura de pedir información por ellos, ¿no? Que se den cuenta que ese señor puede a su alcaldía, a su diputación, a su comunidad, quien sea, preguntar por qué las farolas de LED llegan hasta allí, no llegan hasta aquí, por qué el pabellón costó no sé cuánto, qué empresa hizo no sé qué, e incluso documentarlo, ¿no? Me gustaría como hacer una peliculita de eso, que es una cosa muy interesante, demostrar cómo realmente cualquier persona puede pedir información a la administración, ¿no? Y además, no hay que hacer necesariamente por estas medidas tecnológicas que son las cómodas. Mi Macintosh, mi firma electrónica, me hago pum pum y en una hora he mandado 5. No, tú puedes coger tu pueblo, irte allí al alguacil o al administrativo que hay, sentarte delante y decirle, según la ley 19 de 2013 vengo a preguntar algo. Se va a quedar súper serio el señor ese, tendrá que mirar 7 libros y hacer 8 llamadas, pero después te tiene que coger un papelito, una estancia, sellártela y dártela. Y todos los 30 días vuelves así, agitas el papelito y tienen que empezar a pasar cosas, ¿no? Entonces me parece muy importante que la población en general sepa que tiene ese derecho. Y que ese derecho muchas veces no es una cuestión tampoco tecnológica ni formal, sino simplemente se puede hacer por teléfono también. Hay gente que lo coge por teléfono. Entonces, bueno, realmente me gustaría llevar a cabo alguna de estas iniciativas también en el sentido de popularizar más esto, porque hace falta que la gente sepa que existe esta ley, ¿no? Si miramos unas estadísticas que sacó, creo que el Consejo de Transparencia en la última memoria, que hablaba del porcentaje de conocimiento de la ley y del porcentaje de uso de la ley, es realmente mínimo. Y es que somos 7 taraos que estamos haciendo todas las peticiones. Y esto es que no puede ser. Todo el mundo tiene que hacer las peticiones, todos los periodistas, todos los estudiantes, todos los ciudadanos, todas las empresas. Tenemos como que acostumbrar hasta que tengamos un día donde no serán tantas, pues porque el Estado, porque la ciudad, porque la Diputación proactivamente todos los contratos los publica y bueno, y hay una serie de cuestiones claras que tú puedes ver, que puedes estudiar para esa, insisto, esa mínima fiscalización de la actividad pública, porque estamos hablando realmente de mínimos. Sí, realmente la parte didáctica es fundamental y el crear un poco esta cultura, el que la gente conozca el derecho. Nosotros criticamos mucho que cuando se aprobó la ley no se explicó, no se difundió, fue como una ley más, nadie sabe lo que es la ley. Nosotros una vez nos invitaron a Tomelloso a un profesor de ¿cómo se llama? Educación para la ciudadanía, que nos contamos ahí todo el rollo y tal, y chavales de 10 años y estaba muy bien. Entonces, ojalá esto calara un poco y hubiera más talleres. Me decíais antes que vosotros hacéis cosas de estas. Es más, aparte del trabajar con datos y entender lo que son los datos y los usos que tienen, el entender un poco los derechos estos de que tiene la gente, de saberlos de tus derechos, de exigir ciertas cosas y tal, esto tiene que ir calando poco a poco porque igual los mayores ya estamos un poco cascados, pero las próximas generaciones igual vienen con más ganas y hacen más preguntas, ¿no? que realmente es necesario. Y la posible interfaz humana, que me parece muy interesante. Sí que se ha planteado que el modelo de tu derecho a saber sea exportado como herramienta o como estándar a las administraciones, o sea, propuesto a que ellos utilicen exactamente ese modelo en todas las administraciones o en las mayores por lo menos, un modelo sencillo de pregunta-respuesta que sea común, que sea una herramienta exportable. Sí. Claro, esto teóricamente es posible y puede ser buena idea. Luego con eco. Sí, ahora. De hecho, en Inglaterra, la organización esta My Society que montó el producto original
ellos también luego vendían o instalaban como el componente de la parte de atrás para gestionar las preguntas y tal, tendría todo el sentido del mundo. En España, como tradicionalmente las administraciones han sido totalmente reacias a interactuar con la sociedad civil, o bueno, generalizo mucho y tal, ¿no? Pero bueno, en estos temas como que no ha habido buena comunicación en general. Lo de incorporar un software que ha hecho la sociedad civil y ponerlo en su entorno es un poco ciencia ficción, quiero decir, también por las restricciones tecnológicas que tienen y sus procesos y sus historias. Conseguir que una aplicación open source que han hecho los ingleses acabe instalada en la administración aquí es complicado. Pero no, a nosotros nos encantaría colaborar con cosas así, pero vamos, no hemos estado hemos estado muy lejos de ver algo así. Decía eso, que además seguro que si lo hiciese se lo comprarían a Indra y lo funcionaría como la web de Renfe. No, es que sí, es un poco esto. Quiero hacer una web que haga no sé qué. O sea, podríamos ir, venderles la idea, convencerles de que es lo mejor y dirían, vale, me mola, voy a sacar. También, en parte, hay que seguir un proceso precisamente para que las cosas se hagan bien. Entonces, esto igual se tiene que licitar porque no vas a coger al primero que viene y te vende no sé qué, te lo compras. Entonces, vale, lo licitas y por el propio peso del proceso y tal, acaba ganando un Indra y te acaba cobrando 2 millones de euros, ¿no? De hecho, hay otra discusión en paralelo que es por qué funciona tan mal la tecnología en las administraciones públicas españolas y eso da para otro debate, el por qué es tan difícil hacer cualquier proceso con un certificado electrónico. Quiero decir, si el certificado funcionara, igual no estaríamos quejándonos tanto. Pero claro, el cómo se gestiona la tecnología es otro melón y, de hecho, en Inglaterra también pues ha habido intentos de crear unidades dentro del gobierno que agilizan los procesos, que abren. Se criticó mucho, por ejemplo, la web del Senado. Nosotros no criticábamos tanto el precio en sí, sino el hecho de que después de 12 o 18 meses sacaran una web que tenía muchos problemas, pero que todo el proceso fue opaco, que no se incorpora el feedback de la gente que está esperando usar esa web. O sea, hay un montón de problemas, ¿no? Entonces, el intentar meter una web dentro de una administración en España es complicado. Realmente yo creo que hay una falta de voluntad política que se ve claramente en esto, ¿no? E insisto, tiene que ver con el cambio en la cultura que hay de determinados sectores y determinada gente que nunca han tenido que dar ninguna explicación y ahora puede ser la organización de la sociedad civil, tibio en la leche, el gordito con tiempo, que soy yo, o el señor del pueblo que se va a ver allí el administrativo, que de repente le meten en un lío. Entonces, yo también entiendo que esta transición a lo mejor hay que dar como cierto tiempo, pero no tenemos que cejar y tenemos que obligarles, ¿no? Y en cuanto a la tecnología, bueno, esto de la transparencia sería precioso, pero si vemos cómo funcionan, por ejemplo, todos los sistemas judiciales, ¿no? Tanto en el territorio de ministerios como los que están transferidos, o los sistemas médicos, ¿no? Que cada uno tiene el suyo, que no se hablan entre ellos. En fin, que realmente complicado, y lo que hace falta es una inversión y tal, pero sobre todo una cuestión de voluntad política, que como siempre sigue siendo lo más difícil. Vamos, yo vería muy deseable que hubiera un interface común, entonces sí, lo que pasa es que sería terrible para ellos, entre comillas, porque entonces sí que David Cabo o gente como él en 3 fines de semana te montan el interface que de forma muy fácil tú puedes mandar cosas con su certificado no sé cuándo y tal, y entonces los hundimos. O sea, paramos el país a lo mejor, si esta vez funciona, ¿no? Una preguntita. Y conseguimos que la gente pregunte, que es difícil, que cuesta más de lo que parece que la gente pregunte. Bueno, poco a poco. Yo tengo una preguntita. Bueno, primero que creo que lo de gordito con tiempo lo voy a poner yo también en tarjetas de visita. La pregunta era, como al principio... Os hemos perdido, chicos, no os oímos. A ver. Hola. ¿Habla? Bajito, muy bajito. Bueno, pues es que no sabemos muy bien dónde está el micro, está por ahí a 2 metros. ¿Ahora me oís mejor? Sí, ahora bien. No me creo muy bien, como al principio David ha dicho, que hay que ser persona física y usar un certificado electrónico de las plataformas. ¿Veis ahora? ¿Alfonso? ¿Sí? Yo aquí no oigo a Alfonso. Sí, bueno, sigo. Y después has dicho que Cibio intentó hacerlo. Bueno, contemplasteis la posibilidad de hacerlo con certificado electrónico de una persona jurídica, entiendo, de Cibio. La pregunta es, en la mayoría de estas plataformas, conoces mejor que nosotros,
de personas que no son personas físicas, y lo pregunto porque la intermediación de esa forma al menos sería posible. Sería muy artesana, pero sería posible. Claro, en teoría tú deberías ser capaz de hacerlo, de preguntar como persona jurídica, como organización, pero a nosotros nos costó un montón en la plataforma nacional porque la implementación no estaba preparada y fallaba. Y a veces fallaba al principio, luego dio problemas después, o sea, nos dio un montón de problemas. Y como esto te encontrarás, pues, claro, pues cada portal de cada ayuntamiento que implementa un certificado electrónico te vas a encontrar este problema. Entonces, iba a ser un camino tortuoso, o sea, intentar preguntar, o sea, si ya que te funcione el certificado de persona física es complicado muchas veces, que te funcione el de organización es como un doble tirabuzón más. En la práctica es complicado. Lo preguntaba sobre todo porque hacerlo a nombre de persona física a la gente no solo le da pereza, no solo no le sale de los cojones, sino que le puede dar miedo. A mí me daría miedo en un pueblo pequeño preguntar, oye, ¿en qué os habéis gastado esto? Y si sin embargo hay un intermediario, podría ser una persona jurídica, al menos podríamos quitar la parte del miedo de los factores que te impiden hacer esto. Sí, no, y también le puedes pedir a un colega que pregunte por ti, un colega de otra ciudad, por ejemplo, y de hecho nosotros hemos estado canalizando cientos igual, no, pero vamos, decenas, 100 preguntas posiblemente sí, durante mucho tiempo, cuando estábamos copy-pegando las preguntas en el portal nacional, durante mucho tiempo lo hacíamos con el certificado, creo que era de Eva o el mío, o sea que hemos ido rotando, o sea que nosotros a nivel personal hemos hecho preguntas de todo el mundo, porque a nosotros no nos da miedo, en nuestro tema es como, mira, yo hago las preguntas, no hay problema. Yo entiendo que a alguien en un pueblo le puede dar igual reparo y tal. Si alguien escucha esto y tal, que le hacemos la pregunta a nosotros por ellos. Y si no, pues, pero vamos, que sí, que podría ser una solución, pero en la práctica, teniendo en cuenta lo complicado que es que te funcione un certificado de persona jurídica, casi acabas antes pagándole una caña a un colega y que haga la pregunta él por ti. Te va a dar menos problemas, ¿eh? Yo también he pasado por la máquina virtual, el Windows 2000, para intentar, creo que en mi caso es la Generalitat de Cataluña, y al final, lamentablemente, y gastando más dinero y más tiempo, he indicado que sea todo postal. Entonces yo le mando cosas digitalmente, pero no podía recoger nada y me lo mandan todo por carta, ¿no? Pero realmente a veces realmente es dramático, ¿no? Otra cosa que es interesante es la diferencia entre las distintas administraciones a la hora de pedirte datos, ¿no? Los hay desde que solamente con un email, que además puede ser cualquier email, antoñito42@gmail, o sea, no tiene que ser un email personal ni nada, y hay otras, como es la de Generalitat también, que es que te piden prácticamente el horóscopo, o sea, tienes que poner una dirección postal, tienes que poner si eres hombre y mujer, tienes que poner la edad, todo con su asterisquito que si no te deja enviarlo, y que realmente es lamentable, ¿no? Yo, como buen ciudadano, yo solo pongo los menos datos posibles. Y, por ejemplo, yo el motivo de la petición, que hay mucha gente que te lo pide, siempre ponen para nivel estadístico, en fin, no tienen, o sea, no tienes obligación de decirlo, ¿no? Yo no lo relleno nunca, ¿no? Me parece que también tenemos que hacerles aprender a que funcionan de esa forma, ¿no? Entendiendo que esto es un derecho que está ya consolidado, es una realidad, y que tienen que abordarlo, ¿no? En cuanto a la tecnología, yo no sé si desde luego desde la sociedad civil o desde quién, o la NASA, o Bill Gates, o quien sea, pero de verdad que lo de certificado digital en este país es un drama de dimensiones incalculables, ¿verdad? El español nada más que, bueno, no se tiene mucho problema porque lo usa para la gente tributaria, le funciona y todo bien, pero cualquier persona que tenga que vivir con esta ciberidentidad y hacer cosas es realmente dramático. O sea, que yo aquí espero a ver si David ya se prejubila y se pone a enseñar un sistema que sea realmente utilizable, porque es que es una locura. No, no es un tema que quiera trabajar, ¿eh? El tema es de... Bueno, más o menos las sesiones las hacemos de 1 hora para que no sean muy, muy largas y se hagan muy pesadas de ver luego, también en diferido. Así que yo creo que lo podemos dejar aquí, o sea, podríamos seguir debatiendo tiempo y de hecho habrá más ocasiones. Para empezar, se nos estaba ocurriendo aquí, mientras hablabais, que sería una sesión muy interesante hacer una petición en directo, ¿no? Para ver lo que cuesta. Quizá contigo, Estefan, no sé, como idea la dejamos por ahí. No es tan difícil, ¿eh? No quiero desanimar a la gente y que se crea que esto es un calvario,
De hecho, cuanto más arriba, digamos, en el escalafón institucional estés, más fácil es. O sea, el portal nacional funciona razonablemente bien una vez que ya has pasado la primera valla una vez. Luego, a nivel de comunidades autónomas, pues hay altibajos, pero bueno, que una se puede hacer bien, ¿eh? El problema es cuando quieres hacer a la cuenca hidrográfica no sé qué o cuando intentas hacer 50 porque hay 10 que te dan muchísimos problemas. Pero por no desanimar a la gente y que se den por vencidas. Yo os animaría a hacer una sesión sobre cuando te deniegan el acceso, ¿no? Digamos como sobre las excusas que ponen, que a veces es realmente singular, o sea, los motivos que te dan, que son motivos que claramente en el recurso que tú hagas van a caer, pero bueno, te lo dan igualmente y es súper simpático, ¿no? Yo, un último ejemplo que tengo es se me ocurrió pedir algo a la... os voy a contar, pedí los datos del coste, resulta que salió una noticia hace tiempo que hablaba de que el padre del presidente Rajoy tenía una atención médica en el Palacio de la Moncloa. Tenía un médico, una enfermera, vivía allí y entonces tenía una atención médica. Entonces yo hice una petición poniendo que, que me dijera la información económica de cuánto costaba eso y también qué personal le atendía una vez que pasara, digamos, la carta de servicios sociales que tenemos todos en la Seguridad Social. O sea, todo lo que fuera especial, más allá de lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? La contestación fue súper divertida. En el Palacio de la Moncloa trabajan 27 personas y tiene un presupuesto de 4 millones, no sé qué, no sé cuánto, hasta luego. Evidentemente, era la persona que yo creo que ya sabía que salía en 10 días y digo, esto que se lo coma a otro, pero bueno, me dio una respuesta que era un poco, o sea, me pareció un poco tomadura de pelo, ¿no? Pero bueno. Y lo de las excepciones es interesante porque es otro tema para pelear, ¿no? Es lo que os decía antes de los emails, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces dicen que es un documento auxiliar, que no te lo dan, pero bueno, hay determinadas cuestiones, como es la que el juicio que tiene la CIVIO, ¿no? Que va sobre a partir de cuándo sería efectiva, o sea, o a partir de qué fecha estaría el Estado obligado a las administraciones a dar los datos o no, ¿no? O a partir de determinadas fechas ya no tienen por qué dar nada que sea de atrás, ¿no? Bueno, pues hay que ir también como cogiendo los límites, irlos explorando, irlos aclarando y me temo que lamentablemente, sentencia tras sentencia, acabar de perfilar esta ley de transparencia que siempre tendrá sus casos singulares, ¿no? Pero tenemos que conseguir pues avanzar y saber cómo funciona. Yo por lo menos estoy todavía en ese proceso, estoy en contacto con una especie de red informal, ¿no? De periodistas, de otra gente, de algunas ONGs, donde estamos todos como intentando ver hasta dónde llegamos, ¿no? David, además de estar metidos en juicios, estáis con algún otro proyecto, ¿no? Trabajando Sí, con el tema del bono social. y nosotros trabajamos muchas cosas. Si la gente va a la web cibio.es, veréis, bueno, desde temas de contratación, indultos, o sea, en general, todo lo que hacemos se basa en datos, como vuestras sesiones van un poco por ahí, tema de datos, todo lo que hacemos está basado en datos y documentos oficiales. Pero justo hoy hemos lanzado, entonces ya cierro con la cuña, justo hoy hemos lanzado un artículo que va con una aplicación web hay muchísima gente, hay millones de hogares que tienen derecho a descuentos en la factura de la luz, el bono social, pero que o no lo saben o no son capaces de seguir el procedimiento porque tienen que hablar con su eléctrica y la eléctrica les pone muchos problemas y no da información y tal. Es un problema muy gordo, entonces hemos hecho una calculadora en colaboración con la CNMC, con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, para que tú puedas saber si tienes derecho y si tienes derecho te da como un formulario rellenado que puedes ir a Iberdrola y decirle, oiga, que tengo derecho a esto, ¿no? Entonces, si vais a cibio.es/bono-social, o bueno, lo veréis en la portada de cibio.es, pues podéis ver. En general, nosotros desde hace unos años tenemos una parte periodística, o sea, en vez de trabajar simplemente con los datos, intentamos empezar con un problema que hemos detectado, una necesidad, y a partir de ahí trabajar con los datos para, digamos que el periodismo nos ayuda a llegar a la gente, ¿no? Entonces hacemos investigaciones y esto del bono social, por ejemplo, es un caso de ellos, de estimar cuánta gente se queda fuera y con la tecnología, nosotros no somos tecnoutópicos, no creemos que la tecnología va a resolver los problemas por sí sola, pero que a veces puede facilitar ciertas cosas. En tu derecho a saber era hacer una pregunta y en el bono social es estimar si tienes derecho o no y que te dé un formulario medio completado, ¿no? Y eso es lo último que acabamos de hacer, pero bueno, todo lo que hacemos va un poco en esa línea, de utilizar datos e información oficial para que la administración funcione mejor, más transparente, más abierta y con periodismo pues para identificar problemas y llegar a la gente y explicarle las cosas. Y ese sería mi lazo final, creo. Bueno, pues muy bien puesto, estupendo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, si os parece. Muchas gracias, David, muchas gracias, Estefan. Y A vosotros. perdonad por los problemas técnicos.
añadir únicamente que la próxima sesión la haremos desde el Summer Lab los días 11, 12 y 13 de julio, que estaremos en Donosti haciendo varias actividades, entre ellas una sesión más de Data Commons Lab. Pues hasta luego. Bueno.